Comenzamos con las claras en el bowl de la batidora. Colocamos el batidor de varillas y dejamos todo listo para batir. En una olla colocamos el azúcar y añadimos el agua. Es una pequeña cantidad, lo suficiente como para mojar el azúcar. Incorporamos la miel y así como está, llevamos al fuego. Una vez que la superficie del almíbar está cubierta con burbujas, esto significa que ya ha alcanzado los 110 grados centígrados. Pondremos en marcha la batidora a velocidad alta para comenzar a batir las claras. Dejaremos que nuestro almíbar llegue a una temperatura de 155 grados centígrados o punto caramelo. Esto llevará un poco de tiempo, por lo que vamos a ir chequeando de tanto en tanto las claras. Si vemos que ya espumaron y se ven bien blancas y suaves, vamos a bajar un poco la velocidad de la batidora para que no se nos pasen de batido. Si no tenés un termómetro de cocina, podés chequear el punto del almíbar a punto caramelo tirando una gotita de este sobre la mesada. Dale un par de segundos, si la gota se pone dura, ya está. Una vez alcanzado el punto deseado, vertemos en forma de hilo sobre el costado de la batidora con mucho cuidado de no salpicar. La batidora debe estar a velocidad media-baja. Este turrón está hecho a base de un nougat bien firme. Esto se logra con una temperatura de almíbar mayor. Cuanto más alta la temperatura del almíbar, más firme nos quedará el turrón. Una vez que terminamos de incorporar todo el almíbar, subimos la velocidad y dejamos batir hasta que baje un poco la temperatura. Como ya vimos en el video de los bombones de nougat, se pueden obtener texturas de nougat distintas alterando ciertas variables. Si variamos la proporción de azúcares, por ejemplo, turrones más chiclosos o elásticos tienen mayor concentración de miel. Turrones con más azúcar se cristalizan más y tienden a romperse con más facilidad. Se puede variar también la cantidad de aire incorporada al batido, dando texturas más livianas o pesadas. Y si controlamos la humedad, también podremos tener texturas más blandas con mayor humedad y texturas más rígidas con menor humedad. La humedad la podemos ir variando con la temperatura del almíbar. Un almíbar a 120 grados centígrados tiene mucha más agua que un almíbar a 145 o a 155 grados centígrados. Por lo que turrones hechos con temperaturas mayores tienen menor humedad. Pero también podemos variar la humedad con la cantidad de claras o bien con los otros agregados que puedan llegar a contener humedad, como puede ser, en este caso, la esencia de vainilla. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. La temperatura bajará rápido y dejarán de batir cuando vean que esté bien espeso, como ven acá. Tan espeso que se quedará atascado dentro del batidor. Sacamos del batidor con paciencia y ahora es el momento de trabajar rápido. Incorporamos la pasta de maní
la esencia de vainilla y una pizca de sal. Mezclamos bien y van a ver que se torna cada vez más espesa la mezcla. Al usar la pasta de maní, ¿vieron que siempre tiene una capa de aceite por encima? Bueno, en este caso no mezclen la pasta de maní con el aceite. Retírenlo y el aceite lo pueden usar para otra cosa. En este turrón estamos buscando tener la menor humedad posible y que la pasta de maní contenga demasiado aceite puede hacer que la preparación no tenga la textura final deseada. Agregamos el cacao amargo y terminamos de mezclar un poco más. Si no te gusta el chocolate, podés obviar este paso tranquilamente. Queda sensacional de todas maneras. Observen bien la textura que queda. Ya está solidificando. Se ve como si fuera una masa. Colocamos en el molde. Para colocar la mezcla del turrón mantecol, yo preparé un marco de 20 centímetros por 20 centímetros con un papel de aluminio en la base. Podés usar el molde que quieras. Le vamos a ir dando la forma. Podés usar papel manteca para desmoldar más fácilmente. Con ayuda de la base de un vaso, presionamos y nivelamos. Pueden ayudarse también con la parte de atrás de una cuchara, lo que les resulte más cómodo. Dejamos reposar en la heladera durante 3 a 4 horas para que se asiente. Una vez que ya está bien frío, lo cortamos y ya está listo para comer. Y acá tenemos nuestro mantecol casero ya terminado. Por la temperatura del almíbar, por la baja concentración de humedad de la mezcla y utilizando una buena pasta de maní sin exceso de aceite, el turrón queda bien firme, suave en textura y se desarma en tu boca. ¡Delicioso! Si el mantecol tradicional era adictivo, con este nos vamos a ir directo al infierno. Es una verdadera delicia, mucho más rico que el mantecol comprado. Casi hasta que recuerda un poco al turrón de Gijona. Impresionante. Ideal para hacer en estas fiestas. Fácil, rápido y simple. ¿Qué estás esperando? Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.